Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parashá Vayetzei. Literalmente quiere decir Vayetzei, y salió, refiriéndose a Jacob Avinu, cuando salió para Padam Aram a buscar esposa para formar una familia. La parashá se divide en varias partes. La salida en sí, el episodio del sueño, el sueño de la escalinata, la llegada a Padam Aram, el encuentro con Rachel, podría dividirse en una parte, después el matrimonio con Lea y con Rachel, las disputas, el engaño de Labán. Podríamos más o menos ponerlo en un solo episodio, una sola parte. O sea, el engaño de Labán, el matrimonio, las disputas en casa y las discusiones con Labán. Posteriormente la salida de Jacob Avinu de ese lugar y su regreso a la casa de su padre, donde vemos que se encuentra con ángeles que lo estaban esperando para acompañarlo. Así termina la parashá. Entonces vamos a empezar en el orden cronológico. En el blog de esta semana, en el comentario, nos referimos en detalle a la salida, donde dijimos en el blog que realmente, y eso basado en lo que dicen nuestros sabios, tanto místicos como no místicos, nos dicen que esa salida implica algo así como un pasaje, una transición de un nivel espiritual a otro. En otras palabras, estando él en la casa de su padre, estando él estudiando en las famosas tiendas que menciona la Torah en la parashá anterior, de que Esaú era un cazador, pero Jacob era íntegro, habíamos dicho, ¿no? Y que moraba, habitaba o permanecía en tiendas. Ya habíamos dicho que las tiendas eran las casas de estudio, la academia de Shem y Eber. Entonces, en ese ambiente algo así extremadamente espiritualizado, ¿no? Imagínense ustedes, Jacob vino viviendo con su madre, que era una sadika, era una mujer muy íntegra, como ya lo hemos visto. Con su padre, que era nadie más y nadie menos que el portador de las bendiciones de Hakadosh Baruj Hu. Inclusive con su abuelo Abraham, que ellos hasta los 15 años de edad vivió con ellos. En otras palabras, ellos, 15 primeros años de su vida, Jacob y Esaú estuvieron en contacto con el abuelo. Imagínense ustedes. Entonces, en ese ambiente extremadamente refinado, espiritual y material, obviamente, una cosa se refleja en la otra de alguna manera. De alguna manera. O sea, hay ciertas excepciones que no vamos a entrar en detalle porque algún día hablaremos de eso con más detenimiento. Que a veces la apariencia material no necesariamente refleja, o sea, los cánones de belleza espiritual no necesariamente están equiparados o igualados o corresponden al patrón de belleza material establecido por ciertas culturas precisamente no judías. Valga la aclaración. En todo caso, este refinamiento no se puede comparar con el ambiente que se vivía en Padam Aram. Cuentan nuestros sabios que nos enseñan que la palabra Harán en hebreo quiere decir ira. Ira en el sentido de inestabilidad emocional negativa.
o sea, destructiva en este caso, un tanto negativa, porque la depresión es negativa, pero no necesariamente destructiva, ¿eh? Que podría llegarlo a ser a largo plazo. Pero la ira tiene ya un potencial destructivo de por sí, por definición. Bien, entonces estamos hablando de dos niveles espirituales. El Señor sale de ese nivel para literalmente descender a un nivel espiritual inferior, que es Padán Aram, y que en particular es la casa de Labán. Ya hemos sabido anteriormente, la parasha anterior, Hayé y Sara, nos define la Torah con detalle cuál es el comportamiento de este tipo, ¿no? De Labán y de su padre Betuel. Entonces, estamos sabiendo que no estamos lidiando con una persona íntegra. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué ese tipo era, como lo dice Rashi, que era el engañador, refiriéndose al antagonista del plan divino, con Israel especialmente? ¿Por qué tiene que ir allá? No. La Kadosh Baruj Hu ordena, ustedes tienen que casarse con gentes que no sean de Canaán. Se lo dice Abraham vino para que haga lo propio con Yitzhak. Yitzhak vino a hacer lo mismo. Entonces, vete para allá, para la tierra de mi madre, o mi esposa, o mi padre, de donde vine Abraham, y consíguete una mujer. Vemos entonces que a pesar de toda la maldad que puede contener la conciencia que representa Labán, hay un aspecto espiritual bastante alto. Nuestros sabios místicos dicen, esto es muy interesante lo que vamos a comentar ahora, entre más malvada sea una persona, su potencial de espiritualidad en el sentido de bondad, de lo bueno, es exactamente proporcional a su maldad. En otras palabras, entre más mala sea una persona, más buena potencialmente puede ser. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, la persona, por ejemplo, tiene un nivel de maldad menor, no necesariamente quiere decir que no tenga un potencial de crecimiento espiritual de bondad mayor. Lo que estamos tratando de decir es que esa intensidad que caracteriza lo negativo, o sea, el comportamiento, la actitud, la aproximación al mundo material como algo negativo, tiene la misma intensidad para voltearse, exactamente. Esto es muy importante. O sea, aquellos de nosotros que creemos que yo me considero que no soy tan buena persona, no soy un tipo, no soy una perita en dulce y tal, no. Miremos bien adentro, porque si así como tenemos la capacidad de haber hecho cosas negativas, tenemos exactamente el mismo potencial para hacer lo contrario. Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Labán realmente es un tipo malvado, lo es. Eso está claro. Tiene dos hijas que no necesariamente son malvadas, sin embargo son hijas de él. Viven en su casa, conocen el ambiente de su casa, el padre es idólatra. Ellas consecuentemente crecen en un ambiente idólatra. Entonces ese es el predicamento que va a encontrar Jacob vino al llegar a esa casa. O sea, en otras palabras, él llega a una casa donde no hay ídolos, una casa donde todo es espiritualidad, una casa donde la conexión con Dios es lo principal. Y de repente llega y se encuentra con todo lo contrario. ¿Qué hace ese tipo? Puede decir, bueno, apaga y vámonos, yo no tengo nada que hacer aquí. No. Él dice, yo voy a sacar lo bueno que hay aquí. Lo bueno que hay en este ambiente. ¿Qué es lo bueno que hay en este ambiente? Las dos mujeres con las que eventualmente se iba a casar. Las matriarcas de Israel. Bien.
Entonces, no nos adelantemos, sigamos con la salida. Entonces, el cambio de conciencia es inminente. O sea, el gran desafío, y todo esto lo estamos contando porque eso tenemos que aplicárnoslo a nosotros, eso es muy importante. Todo lo que pasa, ya lo hemos dicho anteriormente desde la Parashá Bereshit en estos videos, todos los personajes, las situaciones, las circunstancias que se dan son para que nosotros las apliquemos a nuestra conciencia y las entendamos dentro de nuestra propia realidad personal e individual, además. O sea, en otras palabras, el significado que esto puede tener para algunas personas puede ser muy diferente para otras. O sea, en el judaísmo no hay tabula rasa en el sentido de que todo es lo mismo para todo el mundo. No es. Hay una enseñanza que sí es única para todo el mundo y es inmutable y no tiene cambio y no va a cambiar, que es la Torá. Pero la manera como cada quien la interpreta y la aplica, no tanto la interpretación, porque la interpretación también es universal, pero hay varios niveles de interpretación como ya hemos visto. Pero la manera como se aplica ese conocimiento, esa dirección a la realidad individual es completamente individual, precisamente. O sea, es de cada quien. De cada quien, cada uno de nosotros tenemos un pasado y tenemos unas circunstancias completamente diferentes. Sí, hay elementos comunes. Todos pasamos por malas rachas, todos tenemos tendencia hacia lo bueno y hacia lo malo, en fin, obvio, pero hay experiencias pasadas que hemos tenido individualmente, cada uno, que realmente nos definen, nos marcan, nos pautan la manera como nosotros vivimos. Iba a decir la manera como nosotros enfrentamos el mundo. Es básicamente lo mismo. Entonces, tenemos que entender estos capítulos dentro de esa perspectiva. O sea, cuando tu servidor le está diciendo algo, le está dando una explicación de los episodios de la Torá, ustedes traten de asimilar eso dentro de su propia realidad individual. Esto es muy importante. Y para eso vamos a explicarlo. Bien, ¿qué representa Labán? Labán representa, a través de la narrativa de la Torá, un tipo manipulador, por excelencia. Un tipo explotador. Es un vampiro, básicamente. O sea, el tipo vive de Jacob Avinu. El tipo que llega, no es un tipo rico cuando llegó. El tipo que tenía unas ovejas, tenía su granja y tal, no tenía hijos, no se había casado, según cuenta el Midrash. O sea, era un tipo que no era un tipo muy rico, era un tipo de la región. En cuanto llega Jacob Avinu, el tipo automáticamente empieza a enriquecerse. Él sabe que su fuente de riqueza es Jacob Avinu. ¿Cómo traducimos eso? Vamos a ir un poco más específico con respecto al enfoque que el blog Dios como Amor tiene sobre la Torá. Todo lo que es negativo, ya hemos dicho en este blog, uno de los principios que definen la línea de pensamiento que planteamos. Todo lo que es negativo, lo que consideramos negativo en nuestras vidas, es considerado una ilusión. Nosotros lo consideramos una ilusión. Eso es una aproximación mística bastante profunda que hay que asimilarla. Que no la quieren asimilar o la entienden así, no hay ningún problema. Aquí no estamos obligando a nadie ni pretendemos imponer ningún punto de vista. Estamos simplemente compartiendo una opinión, un punto de vista precisamente sobre lo que está pasando. ¿Cómo se puede aplicar? Bien. Cuando decimos ilusión, estamos hablando de ilusiones de ego. O sea, el ego es el que manipula, es el que controla. Y es el que eventualmente destruye. Todo lo que tiene que ver con control, con manipulación, a partir de una actitud de carencia. En otras palabras, yo no tengo eso, lo quiero porque no lo tengo. Aunque no lo necesite, yo lo quiero. Eso es una ilusión. Es una ilusión, porque el tipo tiene la ilusión de que carece de algo que no necesita. No lo necesita. Que si fuera comida, techo, educación, ya esa es otra cosa, pero si estamos hablando de acumular más por acumular, por ejemplo. O sea, no darle un sentido práctico y algo así, por decirlo, redimidor a la riqueza. En otras palabras, yo soy rico con mi plata, yo redimo lo más que puedo a mí mismo y a todos los que yo pueda beneficiar con mi riqueza. O sea, la riqueza tiene una función.
No es cuestión de acumularse, pero acumularse ¿para qué? El otro día, ya habíamos comentado, creo que en un video, en el blog, estuvimos comentando que hace como unos 2 o 3 meses salió en el periódico un tipo en los Estados Unidos. Le encontraron en el garaje $3 millones, una cosa así, 5 creo, en cash, o sea, en efectivo. El tipo estaba solo, no tenía familia. Tenía toda la plata metida, escondida en una pared de un garaje, una caleta, como dicen los colombianos. Entonces llegaron, encontraron al tipo oxiso, ¿no? Empiezan a ver, encuentran el dinero. ¿Para dónde va esa plata? Para el gobierno. O sea, el tipo no se la dejó a nadie, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve al tipo acumular ese dinero? ¿De qué le sirvió? Entonces, ya lo hemos dicho muchísimas veces en el blog, si lo han estado leyendo todos estos últimos 3 años. La riqueza que tenemos es nuestro conocimiento de Hakadosh Baruj Hu, y la riqueza de por sí con la que nacemos y con la que capitalizamos para vivir bien en este mundo es amor. Esa es nuestra verdadera riqueza. La riqueza no son los deseos materialistas y las ilusiones de ego a partir de un sentimiento, una creencia de carencia. No. Tenemos que ser lo suficientemente vivos para darnos cuenta de eso. O sea, cuando uno siente, quiero ese Ferrari, ¿para qué quiere un Ferrari? Sí. Vive en una ciudad donde hay muchos carros, ¿no? O es una ciudad segura, o lo que sea. En fin, hay una serie de razones que no encajan dentro de ese deseo, no encajan. No, como te vivas en la costa azul de Francia o Beverly Hills, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Va y te compra un carro acorde con ese estatus, ¿no? Pero en sí no deja de ser una fantasía, porque volvemos e insistimos, uno no se va a llevar esa vaina consigo a ninguna parte. Yendo un poco aún más profundo todavía, vamos a ir un poco más profundo todavía, a nosotros no nos pertenece nada, esto hay que insistir muchísimo, porque es el nivel espiritual más alto que podemos tener o llegar a lograr una vez que realmente lo asimilemos y lo vivamos del Creador. Que es que nosotros realmente aquí no pintamos nada, lo hemos estado repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros somos una creación de Dios, si es que creemos en Dios. Ahora, si uno no cree en Dios, para ahí vámonos, no hay nada que hablar aquí. Nosotros somos su creación. Estamos sustentados por el aire que existe acá, existe para que Él nos dé vida, nos sustente, y es incondicional. El aire no pregunta si uno es bueno o malo, si se levantó esta mañana de mal humor o no. Él te da, el aire está ahí. Y el agua y eventualmente los recursos naturales con los cuales sobrevivir, eso nos lo da Él. O sea, la idea de que tenemos una propiedad, un país o un feudo, no, que demarca de que eso es nuestro, eso es una ilusión, completamente. Completamente. En ese sentido, los indios americanos de Norteamérica, bueno, en general de las Américas, tienen una visión bastante profunda, ¿no? Ellos dicen, acá nosotros estamos de paso. Estamos de paso, y la tierra hay que protegerla, por eso los primeros ecologistas que hay son los indios americanos, los indios nativos de América. Y una visión muy clara a ese respecto. Es increíble, y son considerados primitivos, imagínense ustedes. Entonces, una vez que nosotros lleguemos a darnos cuenta, realmente asimilemos esa manera, vamos a empezar a despojarnos de lo que no necesitamos. Y es esencial. Entonces, la van representa este arquetipo. El arquetipo de la persona que quiere tener y controlar. Y vive esa ilusión, ¿no? Al final, cuando Jacob Avinu se va, ¿no? Que el tipo no quiere, dice, tus hijas son mis hijas, tus hijos son mis hijos. El tipo estaba en un viaje, pero completamente ilusorio. El tipo vive una ilusión, pero de esas bien, bien locas, ¿no? Si yo te compré a tus hijas, trabajé para ti. ¿De qué estás hablando? De que mi mujer y mis hijos son tuyos. Pues estaba completamente megalómano, el tipo estaba loco, completamente. Pero ojo, que esos locos andan por ahí. Y hay muchísimos, y la mayoría de ellos, la mayoría de la gente son como ellos. Hay que tener cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Con las ilusiones en las que uno se embarca. Uno realmente tiene que sentarse a hacer un inventario. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. En serio, ¿qué ilusión vivo yo? ¿Cuáles son mis ilusiones? O sea, las imaginarias, las de carencia, las de lo que sea. En serio, y empezar a trabajar en ellas. Esto es muy serio. Acá organizamos, en Israel organizamos seminarios, retiros. Estamos tratando de organizar uno
para antes de Pesaj. O sea, en otras palabras, para que la persona que viene a Pesaj se quede. No. Y la semana anterior, o 2 semanas antes, dependiendo, todavía no hemos establecido una fecha precisa, vamos a hacer un seminario de 7 días, un retiro. Vamos a hablar sobre estas cosas, o sea, cómo uno puede despojarse de todo ese problema. A partir de lo que dice la Torah. O sea, esto es 100% judío kasher, aquí no hay nada raro ni nada de esas cosas. Los que estén interesados pueden escribir. En el blog hay un email, dioscomoamor@gmail.com. Están interesados. La idea es que ustedes paguen sus pasajes, paguen sus gastos acá, como es natural. Y en seminario vamos a cobrar algo razonable, porque hay que pagar el lugar, la comida. Eventualmente podría haber material de estudio que tenemos que imprimir. Entonces todo eso obviamente cuesta, ¿no? Ahora, si su servidor fuera millonario, créanme que yo se lo daría gratis, pero no se trata, no es la situación. Bien, esto es importante tratarlo, esto no es fácil. Entonces no estoy diciendo que no lo podamos hacer, pero necesitamos ayuda para hacerlo. Tenemos que tener la humildad y el sentido común para darnos cuenta de que hay cosas, hay ilusiones en que realmente estamos atrapados. Así como uno está atrapado en ciertas adicciones, ¿no? O en ciertos patrones de conducta, en ciertos hábitos. No estamos hablando de vicios, pues eso ya es terciario. Estamos hablando ya de la manera de comportarse hacia uno mismo y hacia lo del entorno. Esa es realmente la aplicación de la Torah. La Torah no es teoría, el judaísmo no es un principio teórico. Es un principio muy práctico y hay que aplicarlo hasta el fondo, hasta donde llegue, hasta donde toque fondo hay que aplicar. Y si realmente creemos en la redención y creemos que el judaísmo es la línea para redimir el mundo, tenemos que redimirnos primero a nosotros a través de eso que consideramos la redención. O la vía hacia la redención, el camino hacia la redención, que es el judaísmo ortodoxo, tradicional. La Torá, básicamente. Oral y escrita. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este hombre, Labán, es exactamente la antítesis, lo opuesto a Jacob. Sin embargo, tienen que convivir en igualdad de condiciones. En otras palabras, están compartiendo el mismo predio. Probablemente no la misma casa, pero sí son vecinos, ¿no? Y el modo de subsistencia es común. Vamos a meternos de esto un poco más profundo también. O sea, sigamos con la profundidad que le estamos dando. Nuestros sabios dicen, sobre todo los contemporáneos, lo enfatizan, ya se había dicho antes, que la experiencia de Jacob Avinu con Labán durante estos 20 años es algo así como el preludio, el anticipo, por decirlo así, de la experiencia de Israel con las naciones durante su exilio. De alguna manera, si ustedes lo ven, Jacob Avinu se exilia, él huye de su casa porque el hermano lo va a matar. Él se exilia en Padán Aram, es un exilio. Termina su exilio y regresa. Eso es normalmente lo que la gente hace en un país cuando hay una dictadura o una revolución, algo contrario al bienestar de uno sale, se exilia, no son exiliados, los cubanos en Miami, es un exilio. Es un exilio. Esperemos que puedan regresar a su país algún día, pronto, y poner fin a ese exilio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se exilia uno en la casa que no es la de uno? Entonces, llega uno a este lugar y empieza uno a lidiar con el engaño, con la manipulación, con la explotación. Es exactamente lo que le ha pasado al pueblo judío a través de la historia. Es interesante que son 20 años. Si nosotros nos hemos dado cuenta, la diáspora ha durado más o menos ese tiempo.
quiero decir, 2000 años en el sentido de que podía ser una multiplicación de 20 por 100. Entonces ya es el momento de regresar a casa ahora. A nuestra casa, a la casa de mi padre. Como dice el propio Jacob Avinu en esta parasha. Entonces, ojo con eso porque es importante que pongamos atención a todo lo que le pasa a Jacob Israel a través de su vida, porque hay muchas cosas que pasarán después que reflejan lo que le pasó a él. Entonces, lo que tenemos que aprender de eso es decir, bueno, estamos condenados a vivir eso. No, es una lección para que no caigamos en eso. Jacob Avinu está viviendo eso para decir, no hagan esto que me pasó a mí, evítenlo. Eso es lo que nos está diciendo él. Él no quería bajar a Egipto. Eso fue una orden que dio a Kadosh Baruj Hu. Bajo ninguna circunstancia, pues, ¿quién quiere ir a un lugar abyecto como era Egipto? Nadie. Y mucho menos una familia tan espiritual que era la luz del mundo en esa época, era la familia de Jacob, de Israel. Entonces, vemos que este descenso, vamos a concentrarnos en eso en este video, no quiere decir bajo ninguna circunstancia de que uno se corrompa. En otras palabras, la idea de que es interesante porque nuestros sabios empiezan a sumar la vida de Jacob Avinu y se dan cuenta que hay 14 años en que ¿qué pasó con esos 14 años como pasaron con 3 años de la vida de Isaac Avinu, ¿no? 3 años en que no aparecen, no dan cuenta, y de repente empiezan a ver esos 3 años tuvo que haberlos pasado en el Gan Eden con Kadosh Baruj Hu, no se explica de otra manera. Ya lo habíamos dicho en la parasha anterior, la ausencia de él en el entierro de su madre, o sea, él estaba en otra parte, y fueron 3 años, y fueron en esa época. Entonces lo mismo pasa acá, de repente pum, salta, él llega, se casa a cierta edad, como ya dijimos. Entonces, estamos hablando ahora de Jacob Avinu. O sea, hay 14 años que nos dicen, ¿qué pasó esos 14 años? Entonces nuestros sabios, Rashi y otros, dicen, esos 14 años los pasó estudiando en la Academia de Eber. Ya Shem había muerto, según cuenta el Midrash, preparándose para lo que venía. En otras palabras, todos tenemos un periodo de recuperación, ese es el estudio de la Torah, es muy simbólico, son 14 años. Y nuestros sabios dicen que es un periodo muy intenso en que uno estudia la Torah oral y la Torah escrita antes de casarse, básicamente. Eso es interesante. Estoy copiando, básicamente, imitando, emulando la vida de Jacob Avinu antes de casarse. Él antes de casarse estudió 14 años Torah. Y aprendió bien. O sea, ahí sí el tipo estaba preparado para casar, para irse a meterse donde se metió. Que ya, como veremos, no fue una experiencia fácil. Uno lo lee y dice, ay, se le pasaron 7 años como si fuera un día, porque él estaba muy enamorado de Rachel. Dice, sí, puede que se le hayan pasado, dice, bueno, se pasó rápido. No se pasó rápido. Para él se le hizo corto, pero fueron 7 años. 7 años de sol a sol, de pastor. Es trabajo, y es trabajo duro. Entonces no nos olvidemos de eso. O sea, es fácil y hasta cierto punto es conveniente cuando uno ve la vida de uno de cosas malas o cosas difíciles que ha pasado y que uno las haya pasado y dice, bueno, ya pasó. Es como si hubiera pasado hace mucho tiempo, sí, pero pasó, y cuando lo estaba pasando no fue fácil. No nos olvidemos nunca de eso. Porque si no aprendemos de las experiencias negativas y las tenemos presentes constantemente, vamos a seguir teniéndolas. Muy importante. O sea, así como aprendemos cosas buenas y las tenemos presentes, tenemos que aprender también de las cosas malas y tenerlas presentes para no volver a cometer el mismo error. Muy importante. Entonces, el hecho de descender, el descenso a Harán, Padán Aram, no implica que Jacob Avinu vaya a contaminarse. O sea, él está muy claro. Él dice, Labán es un tipo que es manipulador, pero yo no soy manipulador, ni lo voy a hacer nunca. O sea, él siguió siendo justo, recto e íntegro, tal como había nacido, como dice la Torah. Él no era ningún cazador, tipo íntegro.
Bien, ¿qué pasa en toda esta situación? La Torá, todos estos capítulos, prácticamente, como ya hemos dicho, del Bereshit, es una historia de ética, es una historia de moral. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Por qué se hizo lo que se hizo? ¿Cómo se enmienda, cómo se rectifica lo que se hizo? De eso se trata la Torá. Por eso la definición de judaísmo es ética. Esto es lo principal. Si uno lee la Torá, lo que es ética, no es otra cosa, no es un cuento de hadas, de esa cosa, es un real. Bien, entonces, el paradigma, el símbolo, el que sostiene ese principio a través de la historia, de la narrativa, es Jacob. Con esto no estamos diciendo que Isaac y Abraham no eran especiales, no eran íntegros, por supuesto que lo eran. Estamos hablando que, y nuestros sabios abundan sobre esto es muy importante lo que vamos a decir ahora. Abraham era un tipo muy especial porque él le enseñaba a la gente a ser buena, a ser generosa. Es lo único que enseñaba. Y lo enseñaba por ejemplo, o sea, el ejemplo que él daba. O sea, la vida de él era una prueba de que se podía hacer. Y la gente lo imitaba. Vemos, y lo hacía en su casa, pero él no iba a meterse a la casa de otros a decirle, ustedes tienen que... Él simplemente invitaba a la gente a decir, oye, esto puede ser así, ven, prueba. Pero hasta ahí. Pero llegar a ir a cambiar algo per se, y bueno, hay corrupción en Sodoma, vamos allá a enderezar a esa gente que son unos pecadores, para nada. Isaac vino mucho más todavía, o sea, mucho más en el sentido, menos se metía con nadie. Contrario, dijo, la espiritualidad es algo individual, hay que adentrarse dentro de uno mismo. Y el que quiera aprender, tiene que aprender si quiere aprender. Aquí no le vamos a enseñar a nadie, ni le vamos a dar nada a nadie, ni vamos a actuar con generosidad, ni con chéveridad con todo el mundo, tampoco es que vayamos a ser malas personas. Era un tipo de su casa. Él no salía por ahí como el padre a buscar a la gente por la calle y decir, ven, ven, vamos a comer, te invito a comer. Y después que coma, di, agradécele a Dios. No, él no era así. Era un mucho más interno, mucho más interior. O sea, él decía, la relación con Jacob es algo interior, aquí no hay que decirle nada a nadie. ¿En serio? Así era él. Sin embargo, Jacob vino y dice, ustedes hicieron lo que tenían que hacer, abuelo y papá, muy bien, en su momento, a la manera como ustedes lo hicieron. Yo no tengo ningún problema con eso, pero yo voy a actuar de otra manera. Yo sí voy a salir a cambiar el mundo. Donde hay que cambiar algo, yo voy. Esa es la misión que yo sé que Akadosh Baruj Hu quiere para Israel. Esa es la luz de las naciones, hay que salir. Y si no salimos, Él nos saca y nos dispersa para que seamos luz de las naciones. Que es lo que ha pasado a través de la historia, entre otras cosas. Ojo con eso, muy importante. Entonces, este hombre llega y él sabe. Él le anticipan, tú tienes que prepararte, los maestros de él, su padre y su abuelo, si tú vas a salir tienes que ver cómo te preparas, porque lo que te vas a encontrar allá no va a ser precisamente un jardín de rosas, eso no te va a pasar. Y eso es lo que él encuentra cuando él llega. No encuentra ningún jardín de rosas, encuentra espinos, básicamente, de comienzo a fin. Sin embargo, él lidia con toda esa situación espinosa. Y prevalece. Y prevalecerá. Entonces, la idea de salir, Vayitse, es estar preparado, estar consciente de quién es uno. Cuando decimos quién es uno, cuáles son los valores que definen nuestra vida. Esto es muy importante. Porque si uno sale sin saber quién es uno, entonces a donde uno va le va a decir a uno cómo uno debe ser. Nos pasa a todos.
Eso insiste mucho que hoy día, bueno, hoy día no, hace muchas décadas están hablando de los padres de los hijos, enséñenle a los hijos todo en casa porque si no lo hacen en la calle se va a encargar de enseñárselos. Eso es real, eso es cierto. Pero lo importante es que los preparemos. Eso es responsabilidad nuestra. Sí, nuestros padres y el ambiente y la sociedad tienen mucho que ver, sí, pero no podemos depender de eso. Tenemos que depender de la Torá directamente. No tenemos una constitución política, dependamos de la Torá, que es nuestra constitución en todo sentido. No tenemos una serie de valores morales que definen el comportamiento de la gente en el país y la nación. Hay que ir a la Torá a buscar esos valores, están ahí, han estado ahí por tantos, desde que el mundo es mundo está eso ahí, básicamente. Esa es nuestra identidad. Entonces nosotros, es una obligación de nosotros, aunque hayamos nacido en un ambiente distinto al ambiente, a la Torá, a lo que la Torá nos enseña, ser un ambiente estrictamente judío. Cuando digo judío estoy hablando de ortodoxo tradicional. Es nuestra obligación, si somos judíos o queremos abrazar el judaísmo, de ser lo que el libro nos dice. Y despojarnos de toda esa basura que nos han metido en la cabeza en un ambiente que no es el nuestro. O que creemos, o que hemos decidido, no creemos, que hemos decidido que no es nuestro. Tenemos que ser muy determinantes, muy decisivos en esto. Pero nosotros no podemos estar con un pie allá y otro acá. Eso no funciona así. Y sabemos que no funciona. Como periodo de transición, sí, obvio. Uno no abraza un estilo de vida tan, yo iba a decir estricto, porque no es cuestión de ser estricto, porque estricto da la impresión de que está uno restringido. No es ninguna restricción, es todo lo contrario. Uno va a ser realmente libre y expansivo, va a tener espacio y la casa va a ser grande cuando uno aprende a orar. Y uno se va a deleitar en el Shabbat. Y no va a decir que Shabbat es una cosa que lo restringe a una gente. Hay judíos que hablan de eso, inclusive los Cervantes, consideran que el Shabbat es una cuestión restrictiva, ¿no? Que nos restringe a Kadosh Baruj Hu y estamos ahí. No hay ninguna restricción. Digamos, nos expande a Kadosh Baruj Hu, digamos, no necesariamente nos limita a nada. Es todo lo contrario. Los límites se rompen en Shabbat. Increíble, así es. Pero bueno, esa es la manera como poco a poco vamos aprendiendo qué es lo que quiere decir todo esto. Esto es importante, es esencial. Muy importante. Entonces, una vez que Jacob Avinu sabe quién es él, nadie le va a decir a él, tú cómo te vas a comportar, cómo vas a actuar, qué es lo que vas a decir, cómo vas a pensar, cómo vas a sacar tus cuentas matemáticas cuando haces negocio. Nadie te lo va a decir. Tú lo sabes. Entonces es nuestra obligación, esto es probablemente la enseñanza esencial de Vayetsei. En esta primera parte, ya en otros videos vamos a hablar del resto de los temas que mencionamos, en que está dividida la parasha. Pero el punto de partida es ese. Tenemos que hacernos de una identidad. En el Pirkei Avot dice que hay que comprarse un nombre. ¿Cómo tú te compras un nombre? Esto es importante, esto está en el Talmud. Cómprate un nombre, algo así como adquiere, aunque la palabra literal es comprar, pero la idea es adquiérete un nombre. ¿Cómo uno adquiere un nombre? Y ellos se referían, los sabios, cuando están hablando de compra de un nombre, están haciendo algo así como hazte de un carácter. No de una reputación, de un carácter. Carácter es lo que lo define a uno y reputación es lo que otros piensan de uno. Ojo. Si ese tipo tiene una reputación, la reputación nos la dan los de afuera a nosotros. No nos la damos, uno no se da una reputación. La reputación se la da a la gente de afuera a uno. La opinión es de ellos, no es nuestra. Pero si tenemos una reputación es como ellos nos ven a nosotros. Tenemos una buena reputación y ellos nos ven bien. Ellos. Pero a mí lo que me hace buena persona no es lo que ellos me dicen a mí que yo soy o cómo me ven ellos, sino cómo yo me veo a mí mismo. Eso es lo que cuenta. Una anécdota
un joven, ¿no? Adolescente, hace muchos años. Todo el mundo le decía que el tipo era un genio. No, en serio. El tipo era un genio, genio, genio. Yo decía. Entonces, el muchacho se molestó porque yo no le seguía el juego de genio, ¿no? Dice, yo no es que te considere genio, todos potencialmente somos genios, obvio. Aquí no hay excepciones, nadie es, cada uno es único y especial, todos lo somos. Pero la genialidad tú tienes, le decía yo, tú tienes que mirarla de la siguiente manera. De una manera comparativa. En otras palabras, aunque tú eres un gigante, ¿gigante ante quién? ¿Ante enanos? ¿O entre gigantes? Yo le puse la analogía del gigante refiriendo a genio. Tú tienes un genio. Tu genio es proporcional a donde tú estés. Si estás rodeado de analfabetas y de ignorantes y de tipos que tienen una visión estrecha de la realidad por el ambiente en que viven, la educación que recibieron, tú no eres ningún genio. Ah, quiero decir, tú eres genio ante ellos. Obvio, te van a ver siempre como un genio, como un tipo extraordinario. Claro. Sin embargo, si tú empiezas a ver, si es que tú defines cuál es tu genio, una cosa es que te digan genio, que es lo que estamos hablando aquí ahora, lo de reputación. Muchachos tienen una reputación de genio. Y yo sí, pero eso es lo que ellos piensan de ti. ¿Tú qué opinas de ti? O sea, esa genialidad que tú dices que tienes, ¿en qué consiste? Cuéntame. Entonces se frustraba. Consideraba que ser genio era una cosa como tener pelo negro, tener pelo rubio. No. Y ya eres genio porque tienes el pelo rubio. No. O sea, empieza a comportarte como genio, ¿no? O sea, quiero decir, no, dime en qué consiste tu genialidad. Entonces, cuando tú te construyes un carácter, ese carácter va a definir si eres genio o no eres genio de acuerdo a tu carácter, no de acuerdo a lo que la persona te diga. Eso es muy importante. Desafortunadamente, él no entendió lo que yo le estaba diciendo. Eso quedó claro. O sea, yo quedé como el tipo que no reconoce sus talentos, no reconoce su genialidad. Básicamente como un enemigo, ¿no? No es triste porque esa no era la idea. Pero es básicamente un ejemplo de lo que estamos hablando de lo que es el carácter de la persona y lo que es la reputación de la persona. Yo le digo, oye, tú me he dado cuenta que tú tienes esto y esto y esto y esto. Y digo, gracias por la opinión, pero a mí me falta todavía mucho para llegar a hacer eso. O sea, de acuerdo a mi estándar, me falta muchísimo. No es demasiada modestia, ni mucho menos. Es la realidad. Es la realidad. Uno tiene que ser honesto con lo que uno es realmente. Entonces, la lección, volvemos, insistimos, de Jacobo Bovino es: tenemos que saber quiénes somos. Y tenemos que buscar quienes nos ayuden a enseñarnos, a aprender quiénes somos. Es interesante porque la Torah está ahí. Es interesante porque uno dice, bueno, yo como veo que la Torah me está diciendo a mí quién soy. ¿En serio? Todos los judíos somos porque la Torah nos define. Esa es nuestra identidad, lo hemos dicho muchísimas veces en el blog y lo vamos a seguir diciendo. Y en ese sentido nosotros somos blanco y negro. O sea, si la persona no sigue lo que dice lo que la Torah define como un judío, la Torah oral y la Torah escrita, ambos. El tipo no es judío, por muy madre judía que haya tenido. Sí, pero estás contradiciendo un dictamen halágico que dice, sí, yo no estoy contradiciendo eso, yo no considero que es distinto. No considero, si el tipo es ateo, anti-Israel, enemigo de Israel, no, busca la destrucción de Israel, ¿qué judío va a hacer eso? Háganme el favor ustedes, por favor. Los hay. No vamos a mencionar nombres porque no queremos que nos demanden por ahí por libelo o calumnia. No estamos calumniando nada, pero los hay. Intelectuales, inclusive premios Nobel, judíos. El tipo está en contra de Israel. ¿En serio? Dicen que todo esto es un embeleco de vivir aquí en la tierra, que para qué, el desastre caminando. Son judíos. Y ellos dicen que son judíos, los circuncidaron, la mamá era judía.
Pues no creen ni en la madre de ellos, no creen ni en papá, no creen en Dios ni en nada. No creen, son ateos, lo son. Ellos mismos lo han dicho. Entonces, si ellos tienen una identidad contraria a la Torá, ¿qué los hace definir como judíos? Háganme el favor. Nosotros estamos eligiendo acá seguir la pauta que la Torá nos indica de lo que es ser judío. Y eso es lo que nos hace judíos. Ese es nuestro carácter. Ya la reputación ya es problema de los demás, no es problema nuestro. O sea, lo que ellos digan de nosotros es problema de ellos, no es nuestro. Lo que es relevante es lo que nosotros seamos. Entonces, el ejemplo de Jacob Avino es: yo soy un tipo íntegro. La Torá a mí me exige, a cada uno me exige que yo tengo que vivir con la verdad. Por eso dice que la verdad difere, ¿no? Esplendor o belleza, la relaciona con verdad. El tipo tiene que ser verdadero. Una moneda verdadera, no una moneda falsa, esta vaina falsa. No. Tipo real. Y que vive a partir de esa realidad. Eso es clave. Entonces, ¿qué pasa? Él llega, llévenme a donde quieran, yo ya sé quién soy. Y a mí no me va a cambiar nadie. Nadie me va a cambiar. Akadosh Baruj Hu quiere, él lo va a decidir. Pero yo llegué a donde tenía que llegar. Ahora sí, mándenme a donde me quieran. Tengo que llegar a donde la van, para allá voy, vamos pues. Ya hay que lidiar con el tipo, lidiamos con el tipo. Difícil, pero prevaleció. Fundó una familia, o sea, él, lo que dijimos anteriormente, él llegó a manifestar en el mundo material lo que Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros hagamos en el mundo. De manera real, puede construir una familia, hijos, una nación. La construyó el tipo. Que nadie ha dicho que haya sido fácil, fue muy difícil. Ya lo vamos a ver después cuando hablemos en detalle, ya lo haremos en otro video, porque yo creo que en este mensaje es esencial para este video lo que estamos hablando. Pero lo vemos como él lidia con las esposas, ¿no? Con los hijos, ya lo veremos después al final del Génesis. Sin embargo, él prevalece. Y antes de morir se le hace jurar a los hijos: ustedes van a seguir lo que yo les he enseñado. Y ellos se comprometen. Ese es el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Antes, en el lecho de muerte, eso es lo que los hijos le responden. O sea, si tú crees que no lo vamos a hacer, imagínatelo, mira, oye lo que te vamos a decir. Es la mejor respuesta que le han podido dar los hijos a él. Es la mejor. El Shema. Esa es nuestra identidad. Eso vamos a hacer siempre. Así que muérete tranquilo, que él no murió, pero murió para el momento, pero Israel está vivo, está con nosotros, dentro de nosotros, en nosotros. O sea, él se fue tranquilo. De estos tipos van a seguir lo que yo les enseñé. A pesar de todas las broncas que hubo con los hermanos, con José y ese rollo, ellos se comprometieron. Y nosotros tenemos que cumplir ese compromiso. Esa es nuestra herencia, nuestro legado. Pero enfrentarse a Labán, a salir de un lugar a otro, de esos de las otras palabras, nosotros cerramos el video y salimos a la calle, tenemos que lidiar con un vecino o vecinos, el chofer del autobús, la gente que está dentro del autobús, cuando uno sale, o sea, ya empieza uno a interactuar. Entonces la idea es, bueno, sigo siendo yo el mismo que estaba sentado en esa silla, proclamando a los cuatro vientos lo que es ser un buen judío. Aquí, en ese bus, en esa oficina de correo, en esa calle. Esa es la idea. Si voy a ser como Jacob, enfrentarme con Labanes y con riñas y disputas familiares y acoso, y explotación, manipulación. ¿Estoy listo para eso? Más vale que lo esté. Bien, entonces vamos a
parar aquí por un momento. Vamos a cerrar este video, a este tema específico. Posteriormente vamos a tratar el sueño, que es súper importante, el sueño de la escalinata. Vamos a ver cuánto nos da el espacio, el tiempo y vamos a resumir un poco la experiencia de Jacob con sus esposas. Ya definimos la de Labán, es bastante clara, no hay que volver a eso. Y probablemente, si nos da tiempo, lo hacemos en el mismo video o seguimos en otro, refiriéndonos finalmente a la separación de Labán y Jacob y su familia. Y al final de la pareja es muy importante lo de los campos estos, que se encuentra con dos campos, ¿no? El campo de él y el campo de los ángeles, ¿no? Eran campos. Es muy importante, ya nos referimos a eso en el blog. Si tienen chance, léanlo, el del año pasado, el comentario del año pasado, del año anterior, porque vamos a elaborar un poco más, de manera un poco más profunda, eso próximamente. Entonces, nos vemos en la próxima clase con el sueño de la escalinata. Y como ya dijimos, si nos da tiempo, los matrimonios de Jacob Avinu con las Imaot, las matriarcas. Bien, entonces hasta entonces.